Hola a todos, bienvenidos. Estamos con Salvador García, que es escritor, catedrático e investigador literario y ha publicado los libros Leopoldo María Panero o Las Máscaras del Tarot, Paredón Nocturno y La Isla de Ulises, además de que ha sido antologado en diversas antologías, tanto mexicanas como internacionales. Pero bueno, lo que nos tiene hoy aquí reunidos, Salva, es la más reciente publicación de tu último libro, que es Miami Blue y otras historias, ¿no? Ahí lo tienes resuelto. Muchas gracias. Y muchas gracias, Lilia, por abrirme tu espacio. Está padrísimo y me parece que está llegando a millones de gente. Es un proyecto padrísimo que a mí me encanta. Sí, pues muchas gracias y mira, con personalidades como la tuya, pues esperemos llegar a más. Muy bien, sí, pues muchas gracias, Ana. Yo quería comenzar diciendo que la impresión que tuve al momento de leer Miami Blue y otras historias es que son dos libros en un libro. Por un lado tenemos a Miami Blue y por otro lado tenemos a las otras historias. Pero me gustaría que comenzáramos hablando de esta parte del libro que es Miami Blue y no sé, quiero que platiquemos un poco acerca de cómo fue la elaboración de este libro, porque al menos al momento de leerlo a mí me da la impresión que es como si estuviéramos ante un accidente que está a punto de suceder. Pues sí, mira, lo oíste muy bien. O sea, el libro en realidad es eso, es una novela corta, que es Miami Blue y otras historias. Es Miami Blue y las otras historias son 18 cuentos con diferentes tonos. Y la mayoría de ellos también transcurren en Miami, otros no, otros aquí en México, otros en Filipinas. Pero esta novela primera, esta novela corta, nace a partir de un proyecto en el cual me invitó el editor del libro, Omar Villasana, director de Katakana Editores y también director de Nagari Magazine, uno de los proyectos más sólidos, más importantes y sobre todo más trascendentes de los últimos años de la literatura española en Estados Unidos, cuyo foco central es Miami, es Florida. Me invita a colaborar con la revista y yo empecé a darle creación cada mes, pero después me di cuenta que yo traía una historia ahí que la quería armar, pero también como si fuera una especie de una novela por entregas, y de ahí salió Miami Blue, que es la historia precisamente de un edificio en la calle 8, en un barrio muy famoso que se conoce como La Pequeña Habana, pero que La Pequeña Habana es un lugar precioso, con mucho turismo, muchos artistas, mucha vida nocturna, pero hay otra parte de La Pequeña Habana, que es esta que la que yo trato de reflejar, que es como la otra vuelta de Miami, ¿no? Cuando uno habla de Miami piensa grandes edificios, glamures, convertibles, yates, turismo, ¿no? Políticos corruptos yéndose con nuestro dinero a vivir ahí, claro, departamentos de lujo. Pero hay otro Miami que a mí me parece todavía más interesante que ese Miami. Es el Miami de los migrantes, el Miami de la gente que no tiene acceso a esos grandes círculos monetarios, que además son carísimos, y sobre todo el Miami que desprecia, o mejor dicho, la sociedad que desprecia a la pobreza, porque te encuentras en una pobreza, en una maquinaria de hacer dinero, entonces tú no encajas, ¿no? Y ahí está ligado también con la vejez. Un país donde no hay espacio para viejos. Si dejas de ser productivo, ya automáticamente te excluyen, y ese es el espacio donde está precisamente ubicado la novela. Y yo lo quería hacer así como tú misma dices, que la gente no supiera muy bien qué va a pasar, pero algo va a pasar, y que fueran totalmente fuertes, ¿no? Que los personajes no se limitaran en nada, que fueran realmente desgraciados, y que con su desgracia pudieran interactuar con los otros personajes, que además es eso, es la vida en un edificio de La Pequeña Habana. Fíjate, esto que mencionas acerca de parece que no hay espacio o lugar para los demás, pues parece que todos estos personajes parece que tienen que robarse el espacio que están habitando, parece que no hay un lugar adecuado para ellos. De hecho, pues muchos de los temas que retomas pues son temas violentos, tema de drogas, de sexo, de prostitución. Y ahora con esto del contraste que dices entre este Miami, que normalmente no sale en los espectaculares, y el Miami que tú querías plantear acá, me parece que también es un contraste estos temas que tú mencionas, hasta con el título del libro, ¿no? Porque estos temas que son pues tan fuertes, tan rudos, pues en contraste con Miami Blue, que son estas mariposas que pues
tienden a ser unos insectos muy frágiles, pues bueno, puede contrastar. ¿Esto tú ya lo tenías en mente al momento de realizar esta novela? Fíjate que no, te digo que era como una novela por entregas, y entonces yo tenía la imagen de entregar capítulos, ¿no? Y cada capítulo es un personaje. Pero ya cuando empezó a tomar forma la propia novela, y ya le empezó a meter, digamos, ya una estructura más pensada, y sobre todo al final, la tuve que reescribir. O sea, lo que yo había entregado para la revista, lo que se puede leer en internet, pues no es el libro. Tomé eso, lo volví a reescribir y ya con una estructura bien planadita. Hay un escritor que me gusta mucho, que es Hugo Iriart, que él precisamente en una plática nos decía, no piensen mucho lo que están escribiendo. O sea, ustedes piensan mucho que están escribiendo una novela, un cuento, un ensayo. Escriban. Ya después va a tomar forma la historia, va a tomar forma los pensamientos y la van a poder reestructurar, pero ustedes escriban. Creo que así fue el proceso. Y ya el Miami Blue, lo de las mariposas, me encantó la metáfora, ¿no? Porque además es una especie endémica de Florida, es una especie que está en peligro de extinción, como yo lo pongo en el libro, pero que tiene todo este simbolismo, ¿no? De una larva que puede transformarse en algo muy bello y algo muy poderoso y muy simbólico. Muy bien, y además parece que estas mariposas están en extinción, pero pues después ahí descubriremos otras cosas a lo largo de la novela. Sí, así pasa. En realidad yo me quise aventar al vacío, siguiendo los pasos de un escritor que me ha encantado desde la adolescencia, que es Juan Carlos Onetti, ¿no? Entonces yo en algún momento el objetivo de la novela es provocar lo que a mí me provocó la primera vez que leí a Juan Carlos Onetti, que es agarrar el libro y tirarlo y mentarle la madre al escritor, ¿no? Porque es demasiado fuerte lo que se está planteando. A mí me pasó eso cuando leí el primer libro de Onetti, que fue La vida breve. Esas primeras 3 páginas hasta la fecha me siguen causando malestar, ¿no? Pero dije, ¿qué maestría de este tipo? O sea, ¿cómo te puede provocar esos sentimientos a partir de las palabras? Y eso quise hacerlo, que fuera un libro molesto, que fuera un libro que no te dejara quieto como lector, ¿no? Que dijeras, híjole, qué mal está todo esto, qué mal está todo, y que te molestara. Eso es lo que quería provocar. Y ahí está también la cuestión de las mariposas, ¿no? Que al final ahí hay un rasgo que tiene que ver mucho con estos insectos. Uh-huh. Fíjate, ahora que mencionas esto de que querías que molestara, pues sí, en realidad, pues si no vemos estos temas que tú tratas en el libro en los espectaculares, es porque son temas molestos, porque son temas que muchas veces preferimos no ver. Te digo que yo noto en este libro que es como un libro de contrastes, ¿no? O sea, por un lado está esto que te molesta, que preferirías no ver, que hasta te duele de pronto estarlo viendo, pero pues también lo expresas con un estilo que, bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Esta parte que puede molestarle al lector, incluso me parece que es una parte muy visual, muy de las acciones. De hecho, ahí tienes algunas escenas que me parece que quedarían muy bien como escenas cinematográficas, por ejemplo, por cómo las describes, ¿no? Tenemos ahí de pronto a un personaje que está tirado en el piso y descubres cómo está todo alrededor lleno de sangre, ¿no? Entonces me parecen descripciones muy visuales, pero a la par también tenemos una prosa muy reflexiva, que tiene que ver también con esto de cómo los personajes tienen que apropiarse del espacio, casi que robárselo, y con el aspecto de la migración. De hecho, me gustaría mencionarte este fragmento y que nos hables un poquito de él, que dice, sin papeles, ni los sueños, ni los deseos cruzan la frontera. Sí, pues mira, esa frase tiene que ver con algo que la experiencia de la migración, y la migración sobre todo digamos, no con los argumentos necesarios, o mejor dicho, una migración ilegal o una migración que no se vive de la mejor manera, es una migración súper dura. Y yo lo comparo con la muerte de algún familiar, ¿no? Hasta que uno no vive la muerte de alguien cercano a quien ama, no entiendes nunca la muerte. La migración sucede algo así, hasta que no entiendes de qué se trata migrar de un país a otro, pero en condiciones desfavorables, porque pues es maravilloso irte
pues, de estudiante o de escritor a otro país. O sea, a mí me había pasado eso, por ejemplo, cuando me fui a Filipinas. O sea, cuando me fui a Filipinas, yo no hice nada, llegué con un departamento puesto, un proyecto maravilloso, mensualmente tenía dinero, o sea, no me tenía que preocupar más que por mi investigación. Y comprendí que esa migración no es así para la gente que tiene, o mejor dicho, para la gente que carece de las condiciones necesarias. En ese sentido, pues los migrantes, ¿no? Los migrantes que llegan sin papeles a Estados Unidos, o que llegas y no puedes trabajar porque tienes una visa de turista, es una desgarradura muy fuerte y es un impacto tremendo. Yo he hablado con muchos amigos que se han ido de, pues ahora sí, de mojados ilegales a Estados Unidos, y me cuentan sus historias, y más allá de que la aventura es maravillosa, conocer otros países, realmente es totalmente agreste, oscuro, lleno de soledad, y sobre todo en una sociedad como la de Miami, que sí hay mucho contraste. O sea, cuando yo te hablo de este edificio que existe, que es en el que yo viví y se desarrolla la novela, o sea, tú sales a la calle y ves el downtown, o sea, el centro con los edificios grandísimos a unas cuadras. O sea, ahí está, pero tú no eres parte de eso. Y tú, ni tu barrio es parte de eso, y entonces tú ves, no la pobreza, yo decía al principio la pobreza, no, no es pobreza, es la miseria, ¿no? Porque tiene que ver con la miseria humana y cómo eres parte de una exclusión Además, de esta sociedad. perdón, pero es la miseria en sus dos acepciones, ¿no? Miseria como miserable y miseria económica también. Exactamente, las dos miserias. Entonces es un momento muy, muy agreste, y creo que estas frases pues lo develan, ¿no? Es lo que yo digo, porque es lo que yo vi también en muchos migrantes. Voy a aprovechar para mencionarles que, por si no sabían, ahora ya Salva nos ha dicho un poco de esto, pero él estuvo viviendo un poco en Miami. No sé, Salva, si nos pudieras contar qué andabas haciendo por allá, tú que eres de Cuernavaca, Morelos, y bueno, cómo esto influyó en tu escritura. Bueno, yo salí de Cuerna hace 10 años, entonces, y siempre por una necesidad de asfixia personal y de esta necesidad de buscar otros lugares. Y como tú sabes, Lilia, pues yo fui a San Luis Potosí, ahí hice mi maestría y mi doctorado, en medio viví en Filipinas, también estuve en España, y terminando el doctorado me voy a Miami. Primero, pues buscar la suerte, y después tuve la fortuna de ser profesor invitado en la Universidad de Miami, un semestre. Fue una experiencia padrísima, me fue súper bien. Involucrarte en la academia norteamericana es genial, es una gran experiencia. Y después tuve la fortuna de que Lilian Mansour, una doctora a la que aprecio mucho, de la Universidad de Miami, que me abrió las puertas en la Universidad de Miami, me apoyó para sacar una beca de postdoctorado, hacer una estancia de investigación de 2 años en la Universidad de Miami. Ahí hice una investigación tremenda que todavía la estoy terminando y espero se publique el próximo año. Y después, pues ya, terminando la beca de postdoctorado, me regresé. Y justo a donde llegué a vivir fue al edificio de la novela. Y realmente, si no hubiera tenido esa experiencia, pues no hubiera podido escribirla, ¿no? Porque no me hubiera dado cuenta de lo que significa esa particularidad de la sociedad de Miami o de la sociedad norteamericana también. Me da gusto que tú solito te hayas encerrado en este callejón, porque yo ya quería preguntarte, hay un personaje al que solamente se le llama el mexicano, y pues qué tanto podemos estar hablando de un alter ego de Salvador García en ese mexicano. Bueno, fíjate, a mí tiene rasgos, por supuesto, todos los personajes femeninos, masculinos siempre tienen rasgos del autor, ¿no? Pero es bien interesante cuando llegas a un lugar donde no hay muchos de tu nacionalidad, automáticamente te conviertes pues, en el mexicano, ¿no? A mí, mucha gente ahí de Miami me decía eso mismo. Ahí lo que más hay gente, pues es de Cuba, de Venezuela ahora, también colombianos. Pero claro, mexicanos son muy pocos. Entonces, cuando tú llegas, pues te conviertes en el mexicano automáticamente, ¿no? Para distinguirte. En ese sentido, pues sí, el apodo. Pero de ahí en fuera, fíjate que no, o sea, bueno, yo no me reconozco mucho en el personaje. Imagínate. Porque es un personaje, sí, es un personaje súper despreciable. O a lo mejor sí, pero es que es súper despreciable. Y yo no lo quise hacer de otra manera, ¿no? El tipo tratando de ayudar o tratando de hacer cosas, pero a final de cuentas, siempre con un trasfondo muy, 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 muy cruel, en el que no respeta nada,
en el que está obteniendo lo que quiere, pero además es como un vacío que tiene este personaje, ¿no? Porque hace cosas, viola de alguna otra manera a una chavita, ¿no? Ahí con un sexo muy raro, pero como que todo lo hace porque lo tiene que hacer, ¿no? Como que está vacío por dentro. Vive por vivir y además, algo que pasa mucho en Miami, fíjate, y eso es bien interesante, eso es, lo ensayan otros escritores ahí de Miami, dicen que Miami es como una cárcel, porque cada vez que conoces a la gente siempre te pregunta, ¿cuándo llegaste? Entonces es bien interesante. Y la gente de Miami, muchas personas, digo, no se puede generalizar, pero muchas personas, es bien interesante porque como llegas a un espacio donde nadie te conoce, te puedes inventar historias y te puedes inventar tu otro yo. Puede ser quien quiera. Exactamente, puede ser quien quieras. Entonces llegas a Miami, puedes ser poeta, puedes ser artista plástico, puedes ser lo que quieras, ¿no? Y es maravilloso, a mí me parece encantador eso de la ciudad. Y este personaje en realidad se está inventando una guerra y se está inventando unas historias y se está inventando que es escritor. Entonces, eso creo que no tiene nada que ver conmigo, a lo mejor sí, pero o sea, yo sí lo veo como de lejos. Además es un personaje que me molesta mucho, que lo hizo así, ¿no? Muy despreciable, un tipo muy despreciable que no tenga ningún rasgo de misericordia hacia los demás y que la ayuda que ofrece y que la amistad que puede entablar con los demás en realidad sea como el prólogo a un trasfondo muy oscuro que este cuate maneja. Sí, sin duda, pues como mencionas, es un personaje súper despreciable, ¿no? O sea, cobra a cambio de sexo la droga que le dan a este otro personaje que también es de la novela. Yo más bien si lo pensaba, cómo podríamos relacionarlo contigo, es porque justo el personaje del mexicano lo veo como un coleccionista de la vida y de los problemas de los demás. Es decir, como que él se nutre de la miseria ajena para poder él contarse sus propias historias, ¿no? Que además él busca ser escritor y bueno, finalmente me parece que es un poco la labor del escritor, el coleccionar las historias ajenas y luego convertirlas en narraciones propias. Sí, en ese sentido sí tienes toda la razón. Ahí sí te doy toda la razón, porque a final de cuentas, lo que está buscando este tipo es como cambiar la realidad a partir de la literatura, ¿no? Y además, creo que el personaje juega a involucrarse con los demás para alimentar ese vacío que él tiene. Y por último, hay algo que yo le cuestiono mucho a los escritores de mi generación, sobre todo. Hay gente de mi generación, de nuestra generación, que ha crecido más a partir de la tradición norteamericana, inglesa, que de la latinoamericana. Y entonces llega un momento en que sus libros son copias de lo que ellos leyeron. Entonces, por ejemplo, su personaje es un tipo que vive en un rancho de Arkansas y tiene un amor o le gustan los caballos y algo así. Y yo lo veo como, no es auténtico. O sea, tú no como escritor, por ejemplo, si yo pongo en mi libro y entonces llegó Lola la trailera y sacó una pistola, no tengo que explicar quién es Lola la trailera. Todo el mundo mexicano sabe quién es Lola la trailera. Es una piel, ¿no? Y los grandes escritores que yo he visto que tratan de presentar otra cultura que no es la suya, siempre lo hacen a partir de un pivote. Y ese pivote siempre es un personaje que son de su propia nacionalidad. El ejemplo más claro, por ejemplo, es Malcolm Lowry con Bajo el Volcán. El tipo se mete a estudiar la desgracia y la cultura mexicana en sus momentos más sórdidos ligados al alcohol y a la podredumbre. Pero su personaje principal es un inglés, que es el cónsul. Entonces yo también dije, quiero presentar esta cultura, pero yo no puedo presentarlo si no tengo un pivote, si no tengo un gancho. Es decir, yo no puedo generar un personaje cubano, un personaje venezolano, un personaje salvadoreño, porque no me la voy a creer, porque no soy eso. Entonces necesito ese gancho que él me vaya presentando o que vaya presentando el libro a los demás, pero desde su propia cultura, desde su propia piel y desde su propio desconocimiento de lo que son las otras culturas, ¿no? O sea, digamos, para él
estos otros migrantes pues siguen siendo algo desconocido, ¿no? Tal vez por eso esta fijación que tiene por observarlos, por seguirlos en todas sus manías y en todos sus problemas. Sí, 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 ya de por sí conocer a otra persona realmente es complicadísimo. Ahora si le pones la otra piel que es la cultura, híjole, se vuelve realmente pues un desconocimiento total, ¿no? A menos que estés dispuesto a abrirte, a escuchar y a comprender lo que este personaje no quiere hacer, por supuesto, ¿no? Así es. Y fíjate cómo, aun cuando, pues sí, nos es evidente la brecha cultural que hay entre estos personajes, pues también nos los presentas a partir de emociones o de temas universales. Por ejemplo, este ritmo vertiginoso que te digo que yo sentí en toda la lectura, pues también siento que tiene que ver con una culpa persecutoria que tienen todos los personajes, ¿no? Digamos, todos son ilegales, migrantes ilegales, no tienen papeles, entonces de entrada pues ya están esperando a ser descubiertos. Además cometen delitos, entonces están esperando ser descubiertos. Además este remordimiento de lo que dejaron, que es una culpa autoimpuesta. De hecho, para el personaje de Ernesto, mencionas que, bueno, el sueño es un descanso para los cuerpos, pero pues esto no aplica para los asesinos, ¿no? ¿Tú tienes presente que había esta culpa persecutoria que rondaba a los personajes? Yo sabía que todos los personajes estaban tratando de ocultar algo y que todos los personajes querían huir hacia algún lado o que tenían algo trasfondo. Hay algunos que no son ilegales como tal, pero que ya viven en la marginación de todos modos. O sea, aunque tengan papeles ya no les sirve de mucho a final de cuentas porque no se pueden incrustar en la sociedad. Y esta cuestión de huir o de persecución estaba alimentado con el delirio, y ahí lo dices muy bien, y creo que no sé si tenga que revelar alguna clave de la novela, pero... Bueno, podemos advertir que aquí viene un spoiler, ¿no? Ya el público decidirá si se lo avienta o no. Ok, sí. En realidad todos los personajes no duermen, todos sufren insomnio. Entonces por eso también empiezan como a dibujarse o a desdibujarse las realidades, ¿no? Cada uno se va inventando historias. Y entonces es así. Y además me parece que haces una metáfora constante acerca del simbolismo del sueño, porque bueno, ellos llegan ahí buscando el sueño americano, tú ya lo mencionaste, son personajes insomnes, entonces están ahí y no pueden alcanzar ese sueño, ¿no? No pueden alcanzar ni el sueño inmediato de dormir, pero tampoco van a alcanzar el sueño americano, entonces de nuevo siguen estando en una persecución inacabable. De hecho, en algún momento lo mencionas acerca de que ellos iban buscando un sueño, pero se encontraron en un abismo, y al abismo nunca se le refiere. Claro, es así, a final de cuentas, estos personajes se quedaron a mitad del camino y a mitad del camino de todo, incluso de la propia vida, ¿no? No estás ni dormido, ni estás despierto, no puedes soñar y quedas como en este duermevela bastante raro en el que todos subyacen y tratan de alguna otra manera pues de sobrevivir, pero también la otra pregunta que yo me hacía cuando escribía a los personajes, y bueno, ¿y para qué quieres sobrevivir? ¿No? O sea, ¿cuál es tu interés para sobrevivir? Y por ahí yo creo que a 2 o 3 sí me contestaron. Claro, eso sí no aparece en la novela, pero yo tengo bien identificados quiénes sí me contestaron y me explicaron para qué querían vivir. Es una técnica que también ahora he descubierto mucho cuando estás escribiendo, preguntarle a tus personajes, ¿qué onda? ¿A qué vienes? ¿Tú qué quieres? Me parece que Lucía sí lo contesta porque dice que lo contrario de la muerte no es la vida, es el placer. Entonces me parece que este sí es como un buen equilibrio justo que entre el sobrevivir, entre esta vida de miseria que llevan, pero aún así la verdad es que se las ingenian para obtener el placer. Sí, sí, sí. Lucía es una digamos, de los personajes que a mí me gustan más, ¿no? Que tiene todavía esta capacidad de ver más allá de lo que está sucediendo en el edificio. Yo creo que por su juventud, también por su aspecto, bueno, no su aspecto, sino esencia femenina. Fíjate que algo que me pasó rarísimo en Miami, no, eso sí no fue pensado, cuando empecé a hacer estos cuentos antes de Miami Blue, todos mis personajes empezaron a ser mujeres. Entonces fue así rarísimo, fue como haberme conectado en ese momento con mi lado femenino o abrirme a este espacio femenino
Y me parece, a mí los personajes que más me gustan del libro son esos. Es Lucía, déjame decir, para no cambiarles el nombre. Lucía, Angie también me gusta Angie. mucho. Y Haya, por ejemplo, ¿no? Que Haya es como una mujer así etérea, que uno no sabe qué onda, hacia ¿Qué te dónde gusta va. tanto? Haya, porque es la única que anda en busca de palabras. Creo que a final de cuentas, lo que nos salva como ser humano es la palabra, en todos los sentidos. Y los grandes problemas de la humanidad y los grandes problemas individuales se gestan a partir de la falta de comunicación, que no es otra cosa que la falta de palabras, ¿no? Ahora ahora con la pandemia y todo este rollo, estoy en un proceso en el cual estoy yo también a mí mismo llevándome un proceso de que tengo que decir las cosas, porque eso me costaba mucho. O sea, es rarísimo, porque lo digo como en la literatura, pero personalmente me cuesta mucho. Y por eso tienes una producción tan prolífera, Salvador. Claro, voy a empezar a hablar y voy a dejar de escribir, vas a ver. No, bueno, que eso no pase tampoco. Fíjate que esto que mencionas sobre Haya, también recordé esto que dicen que acerca de que lo que no se dice se actúa. Entonces también por eso tenemos a muchos personajes de estos que aparecen en Miami Blue, no hablan demasiado, no hablan de lo que les está ocurriendo por dentro y entonces también por eso los vemos haciendo una atrocidad tras otra, ¿no? Porque en lugar de expresarlo por medio de la palabra, lo están expresando por medio de la acción. Sí, claro, por eso se vuelven tan despreciables, porque además tienen la incapacidad de decirlo y todo lo que hacen, lo hacen de alguna otra manera, también traicionándose ellos mismos, ¿no? Porque las acciones no corresponden con lo que están pensando. Claro. Hay como un cortocircuito tremendo y por eso la tensión entre ellos mismos, o sea, íntimamente y después con los demás. Y en otros personajes femeninos, uno que a mí me llamó mucho la atención y la verdad es que me gustó mucho y eso que no es uno que sobresale, de hecho esa fue la característica por la que me gustó tanto, es Estela, porque es una persona que anda por ahí como muy de bajo perfil, pero que lo sabe y lo ve todo, es como si fuera un panóptico al que ya todos se acostumbraron a verlo y por tanto ya no le prestan atención, pero sigue estando ahí vigilando. Sí, Estela es la que en realidad sabe todo del edificio. Es la que conoce, ella es la verdadera acumuladora de historias. O sea, es la de verdad, o sea, el mexicano sería como una especie de... Él aspira a eso, pero exactamente, exactamente. Y Estela es como la conciencia de la novela, es como esta madre tierra, ¿no? Porque además su departamento ve justamente hacia el patio, que es donde está el árbol de Bruselas y las mariposas. Entonces, yo la quería significar como eso mismo, como la madre que está ahí a final de cuentas, una madre que, claro, que todo el mundo desprecia, que ella misma se ha construido una historia para no derrumbarse en los últimos años de su vida, pero que sí está muy vigilante y puede conocer y puede leer a todos los demás. Así es, y bueno, estas son algunas de las historias que ahí se van entretejiendo en Miami Blue. La verdad es que yo se los recomiendo muchísimo, a mí me gustó un montón y antes ya les había comentado que este libro es en realidad 2 libros, ya comentamos un poco lo que es Miami Blue y ahora me gustaría que comentáramos un poco este apartado de otras historias. Sí, en Miami Blue pues noto un estilo de Salvador como mucho más integrado. Acá en la parte de las otras historias pues noto un estilo mucho más juguetón y experimental. Por ejemplo, noto que recurres a esta estrategia de dar una alternativa B o un segundo camino, una solución distinta a conflictos históricos ampliamente conocidos. Por ejemplo, a la muerte de Fidel, al fusilamiento de Lorca, aparece Kurt Cobain por ahí, o también a matanza de estudiantes. ¿Qué implicó para ti recurrir a la ficción para hablar de estos sucesos? No, algo que me pasó también en Miami fue que hice clic en muchos aspectos de mi vida profesional. Uno de ellos es que yo desde la maestría estoy estudiando literatura e historia. Es lo mismo que, o sea, el mismo tópico es fue en la maestría, fue en Filipinas, fue en el doctorado y ahora en el postdoctorado.
Y a mí siempre me ha traído la historia. En realidad, si no hubiera sido literato, hubiera sido historiador. Me encanta la historia, me fascina y creo que pueden utilizar muy bien la literatura de la historia, a final de cuentas, ¿no? Y a partir de ahí me gusta mucho jugar con eso. Me gusta reinventar las historias, me gusta decir, ¿y qué hubiera pasado si? Y lo otro que sí me gustaría decir, porque creo que nadie me lo ha... Ahora sí que nadie me lo ha reconocido y seguramente nadie me lo va a reconocer y por eso lo quiero dejar que quede en este momento, sí, que quede. Que ese cuento que se llama Patria o Muerte, que es sobre la muerte de Fidel, pero visto desde Miami, que también es en la pequeña Habana, es el primer cuento y seguramente el primer texto literario que se escribió después de la muerte de Fidel. Entonces, para que se quede consta que un mexicano fue el que escribió el primer cuento sobre la muerte de Fidel, ¿no? El hombre leyenda. Desde una perspectiva en Miami. Desde una perspectiva en Miami, porque era donde yo estaba viviendo. Entonces, fue un momento muy mágico porque yo viví cómo se vive en Miami, cómo se vivió la muerte de Fidel. Entonces, bien interesante. Y a partir de ahí me empecé a experimentar cosas. O sea, también fue la otra cuestión. Dije, bueno, en estos otros cuentos voy a experimentar tonos, voy a experimentar historias, voy a experimentar personajes y voy a ver qué onda. Entonces, por ejemplo, el tono de Patria o Muerte, ya tengo otro libro preparado que está nutrido a partir de ese tono. Porque de ahí empecé, te digo, fue como una especie de experimentación de laboratorio para ver tonos, temas, personajes, matices, y me sirvió muchísimo. Y creo que por eso la heterogeneidad de estos textos, pero que tampoco siento como divorciados, ¿no? Sino que es como parte de un mismo universo. Sí, claro. Y entonces, mira, ya nos estás adelantando los proyectos que tiene Salvador García para lo que sigue, ¿no? ¿Puedes ahondarnos un poco más en esto? Pues mira, este año de Apocalipsis Zombie estaban planeados, no sé qué vaya a pasar ahora que regresemos a la nueva mortalidad, dice el secretario de Salud. No sé qué vaya a pasar, pero mira, ya estaban en imprenta 2 libros. Uno es de ensayos, que es sobre el fútbol, que es otro de los temas que a mí siempre me ha apasionado. Ese iba a publicarse también en Miami. Y el otro es mi tesis de doctorado, que la reescribí y la armé ya como un ensayo literario, que es sobre el grupo Taller. Los jóvenes Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas en esos primeros 10 años de formación, entre los 16, 17 y los 26, 27 años. Cómo formaron un grupo, cómo se dan a conocer, sus proyectos, sus pasiones, la ciudad en la que viven y la relación en que establecen con otros escritores, ¿no? Entonces, estos 2 libros estaban ahí este año, espero que salgan en algún momento. Y para el próximo año, pues tengo este libro de cuentecitos que también estoy armando. Y también espero que el próximo año salga mi investigación del postdoctorado, que es sobre los exiliados culturales y políticos mexicanos en Cuba durante la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1920. Una historia que apenas se ha esbozado, pero que no se sabe muy bien qué pasó. Es lo que hice. Y posteriormente, pues, en la segunda mitad de este año quiero empezar a escribir una novela que tengo como 10 años con ella y terminarla en diciembre. Serían como que los planes ahí más prontos. Los principales. Los principales. Caray. No, pues te digo que sí se nota que no hablas mucho y que en cambio escribes un montón. Y bueno, si llevas 10 años escribiendo esta novela, parece que el año de la pandemia será el definitorio. Puede ser que sí, puede ser que sí. Afortunadamente no se desarrolla en este año porque si no tendría que cambiar ya todo. Claro. Sí, no, yo creo que sigamos con el plan original. Sí, no, hombre, está tremendo. Oye, Salva, y pues para irnos despidiendo, yo quisiera comentar también que Miami Blue no solo me gustó por su contenido, sino que también como libro objeto, la verdad es que me parece bastante atractivo. Bueno, tiene una presencia de unas fotografías. ¿Podrías hablarnos sobre la presencia de estas fotografías que incluye también el libro? Sí, claro que sí, mira, otra vez lo vuelvo a poner. Es una fotografía preciosa. Y es de Cheryl Ferraza, la fotógrafa, buenísima fotógrafa, y la diseñadora
es de Elisa Orozco. También el diseño es precioso. Dos mujeres extraordinarias, súper profesionales y que tienen, como tú puedes ver, pues un talento extraordinario. Y todo esto lo conjunta, precisamente te decía, Omar Villasana, el editor de Katakana Editores, que precisamente está muy enfocado en sacar libros de calidad en todos los sentidos, así como tú lo dices. Sí, de contenido, con autores que están haciendo cosas interesantes, pero sobre todo que el mismo libro ya como objeto ya te diga algo. Y a mí me parece extraordinario porque además la foto creo que metafóricamente dice exacto lo que viene en el libro, ¿no? Así es. ¿Podrías hablarnos un poquito de este editorial? Sí, como te decía, es el proyecto más importante de la Florida de literatura en español en Estados Unidos. Extraordinario. Omar Villasana ha hecho un maravilloso trabajo, no solamente publicando autores en español en Estados Unidos, sino también llevando autores que escriben en español, pero traduciéndolos al inglés. Uno de los más importantes es Alberto Chimal, por ejemplo. Alberto Chimal lo está publicando en inglés, que a mí me parece una apuesta extraordinaria porque el público lector de Estados Unidos pues no lee en español o no le interesa, a los que sepan, no les interesa nada. Entonces llevarle estos productos al inglés, puedes abrir puertas y puedes ver, o sea, ellos pueden ver qué se está haciendo precisamente ahora sí que al otro lado del muro, ¿no? Estos escritores de qué hablan, cuáles son sus necesidades, sus pasiones, y me parece que va a ser una fuente inagotable de buenas noticias. Y al contrario, también está seleccionando textos en inglés y los está traduciendo al español. Entonces es un muy buen puente a partir de la literatura entre el castellano y el inglés, ¿no? A final de cuentas, me parece que en este mundo y en este momento tan violento en el que estamos viviendo, donde cada vez los discursos políticos se van agudizando más y donde el desprecio y el odio hacia el otro, el racismo, vuelve a estar presente, ya ni siquiera de manera velada, ¿no? En los discursos políticos, la cultura, el arte y la literatura son las vías de salvación para reconocernos nuevamente como seres humanos. Y Katakana Editores está apostando por ser un puente para impulsar este proyecto. Pues mira, un trabajo que todavía tenía muchos pendientes, mucho por hacer, y bueno, qué gusto que haya editoriales que lo tomen para trabajo personal. Y además, pues yo creo que estos esfuerzos tienden a limar la brecha cultural, que es justo de la que hablábamos, de que está presente en tu libro y que es un problema en realidad. Sí, claro, es un problema social pues insalvable en algunos momentos, ¿no? El desprecio por el otro, la negación del otro y sobre todo la exterminación del otro, que sería la parte hipérbole de este gran problema. Claro, muy bien, Salva. Bueno, pues habrá que seguir los pasos de Katakana Editorial. Y bueno, por lo pronto, si puedes decirnos dónde conseguir el libro Miami Blue y otras historias, porque bueno, yo ya tuve el privilegio de leerlo, pero los demás tal vez no, entonces hay que darles esa oportunidad. Ok, mira, en México, Katakana se puede conseguir este título de Miami Blue y todos los demás títulos que les aseguro son extraordinarios. Échenle un ojo al catálogo de Katakana y es muy, muy interesante. Se consigue en Amazon, en primer lugar, en Amazon se pueden conseguir. También en Profética Casa de la Lectura de Puebla, cuyo teléfono es 222-246-9101. Hacen envíos a todo el país, entonces sin problemas uno puede conseguir. Y también con Roger Vilar, que tiene un proyecto genial que se llama Dark and Glow Press, y su teléfono es 51 91 11 15 21. Lo que hace Roger, maravilloso, y en esta pandemia lo sigue haciendo, él vende libros a domicilio. Entonces tú lo llamas, es como un dealer, ¿no? Oye, tráeme tantos o cuáles traes ahora y te los lleva. Entonces ahí está un proyecto que a mí me parece genial y que ustedes pueden, tanto Profética, Casa de la Lectura, como Dark and Glow Press, pueden encontrar sus páginas en Facebook y síganlos porque son proyectos extraordinarios. Ahí está Katakana. Muchas gracias por la invitación. Igual por acá abajo les ponemos los links para que puedan acceder a todos estos lugares. Y bueno, Salvador García,
que fue nuestro primer invitado. Además, funciona un poco a manera de padrino para esta sección de entrevistas que vamos a tener. Así que bueno, pues muchísimas gracias por esto, Salva. Fue todo un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lilia, muchas gracias. Me siento muy halagado por esta invitación. Muchísimas gracias.